En una época de muchos cambios, es necesario hacer una pausa y escuchar un mensaje que te rete a mejorar. Bienvenidos a Tocados. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué chivo que nos están acompañando en un episodio más de Tocados. Me encanta que podamos estar de nuevo con ustedes en esta modalidad que no nos vemos, pero sí nos escuchamos y estamos aprendiendo del Señor. En esta tarde, porque hoy estamos grabando de tarde, casi noche, estoy con Jonathan. Y Jonathan ahora no está en calidad de entrevistador, sino que como un invitado. ¿Qué tal, Jonathan? Entrevistador, cuánta formalidad, cuánta seriedad, por Dios. Es como que fuera un late show de esos de... Hoy tenemos como invitados. Sí, me hace falta ser más... Voy aprendiendo en poco a poco, tengo que ser más suelta. Sí, pero... No, qué bueno, hoy vamos a platicar es raro estar de este lado porque por lo general soy el que hace las preguntas. Correcto. Hoy voy a ser el que responda a las preguntas. Pero no, qué bueno, qué chivo que ya estemos acá. Vamos a hablar de un tema que me parece súper interesante. Dios ha hablado mucho a mi vida a través de este tema. Sí, no, de verdad, yo creo que, bueno, llevamos 5 episodios, de verdad que me emociona un montón. ¿Qué tal la temporada? Sí, vamos generando un montón de contenido y de verdad que doy gracias a Dios por todo este esfuerzo que estamos haciendo como jóvenes. Somos parte del grupo de hacedores. Si que algún momento quieres reunirte con jóvenes, no tan jóvenes, al final lo importante es que te reúnas. Nos reunimos todos los viernes en Auditorio Cristiano a las 7, así que venite. Como dice Roman, somos un grupo abierto. Somos un grupo abierto, correcto. Así que me encanta que podamos estar haciendo esto y también, bueno, tú nos compartías hace unos días sobre este tema que es sobre los impulsos. Sí. ¿Qué nos puedes decir de eso, Jonathan? Bueno, ¿qué no podemos decir de los impulsos? Creo que todos en algún momento hemos tenido como esa sensación de hacer cosas de forma impulsiva. A veces tan buenas, porque esos impulsos pueden llevarte a hacer, como era la frase, era así, a momentos que después te van a mantener humildes. Sí, bueno, y hablando de eso, ¿alguna vez has hecho algo... has actuado impulsivamente que ahora decís si me mantiene humilde? Sí, bueno, para comentarles ahí, ya que estamos entrando en confianza, 5 episodios, supongo que ya somos amigos, así que si nos estás escuchando y has seguido hasta aquí, amigo, te cuento mi triste historia. Amiga, te vas a dar cuenta de esta historia. Contate. Bueno, yo estaba cursando 9º grado, había una chica que me gustaba, bueno, era mi mejor amiga de aquel entonces, claramente, como en la canción de Shakira, claramente, era evidente que quizás yo no gustaba de ella. Y a ti sí te gustaba ella. Exacto, pero tenía otro amigo, y ahí va la parte de los impulsos, porque si algo tenemos que saber es que, si bien es cierto, algunos impulsos son propios, hay otros que son guiados por terceros. Por terceros que, ajá. Este fue... Dale. Ajá, fue guiado por un tercero. Iba a ser San Valentín. En el colegio donde yo estudiaba, pues se tenía la costumbre como de que te daban 2 horas libres para que celebraras, comieras y hicieras ahí una fiesta, ¿verdad? Porque era un colegio con un enfoque cristiano, entonces ellos querían resaltar la amistad. Lo que menos resaltaba era la amistad. Porque muchachos, hormonas, entonces esas cosas suelen pasar. Bueno, el punto es de que con este amigo, que también era mi mejor amigo, los dos gustábamos de unas chicas diferentes cada uno, ¿verdad? Entonces viene él y me dice, no hombre, aprovechemos ese día y le decimos, le decís a la chera esta y yo le voy a decir a aquella que me gusta, ¿verdad? Voy y yo, Jonathan ahí, ¿verdad? Ingenuo, ¿verdad? Y se le va a declarar, ¿verdad? Como ya nos conocíamos desde chiquitos, o sea, hemos crecido juntos. Yo le dije, bueno, mira, fíjate que me gustas. Y la reacción de ella fue como, ¿verdad que estás bromeando? Entonces, si en aquel entonces hubiera existido esa frase de es broma, pero si querés no es broma, te aseguro que lo hubiera usado, pero no fue así. Entonces no me quedó más opción que salvar mi dignidad y decirle, sí, es una broma.
no creas, o sea, quería ver qué me decía por la fecha y todo eso, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que los impulsos que no son guiados por Dios te llevan obviamente, y si tenés un alero que te da alas, Sí. te lleva a hacer ese tipo de errores que te mantienen humilde después toda la vida. Cosa que uno, bueno, como lo que vos contás, que después dice, me arrepiento de haberlo hecho, quizás no tuve que haber actuado de esa manera. Como aquel meme del chico que está en la cama y dice, no debí haber hecho eso. Después pensando en la noche. Sí, wow, no, y cuántas veces en la vida, bueno, en el diario vivir, o sea, en cosas tan sencillas como, pues si manejas, entonces le tiras el carro a alguien o no le cedes el paso, o sea, actuar impulsivamente nos puede traer consecuencias muy No desastrosas. darle el impulso de no darle el paso al de la moto porque ya me hostigo que Sí. se me metan por el auto y lo chocar. Que vivimos en El Salvador y entonces, pues, Bueno, complicado. creo que toda Latinoamérica se va a sentir identificada con eso de del motociclista que se te... Que invade carril y es Ajá, tremendo. cabal. Wow, sí, ¿no? Y también, bueno, hablando de los impulsos, o sea, creo que podemos tener un montón de consecuencias malas, pero ¿tú consideras que podemos tener algunas cosas buenas actuando impulsivamente? Bueno, fíjate que justamente esa noche estábamos tocando la temática y veíamos la vida de Pedro. Sí. Pedro es el ejemplo más claro, bueno, es uno de los apóstoles o discípulos con los que más puedes empatizar, porque todos en algún momento hemos sido Pedro. Pedro era así, Pedro era impulsivo. La noche en la que Jesús iba a ser entregado, actúa como el bro, ¿verdad? Todos tenemos un bro. De no, hombre, viejos incondicionales, que aquí vos ya sabes que nos vamos a hablar toda la... Sí o no, no me van a dejar mentir. El bro con el que haces planes que te vas a vivir juntos después del bachillerato. Vamos a trabajar, vamos a pagar Mira. la casa. Solo los chicos, también las chicas hacemos eso. Entonces, pero media vez, pasó un mes de que saliste de bachillerato, te graduaste, la promo y todo el rollo. Ya no nos inscribimos como Nunca antes. más se volvieron a hablar. Y iban a vivir juntos. Sí. Pedro era así. Pedro fue como, no, Jesús, yo voy a estar con vos hasta el último día. Es más, si tengo que morir contigo, voy a morir contigo. Y al incondicional, ni que no sé qué, el mismo de ayer, el que nunca espera nada. Tipo Luis Miguel, ¿verdad? Entonces, viene Jesús y Jesús lo sabía todo, el Hijo de Dios. Y le dice, Pedro, después de que cante el gallo me vas a negar. Más bien dicho, antes de que cante el gallo, me vas a negar. O sea, vos vas a cantar antes de que el gallo cante. Y Pedro, no, y todavía Pedro No, siente, exacto, Yo voy a hacer. tiene las agallas al Hijo de Dios, claro. Ellos no tenían dimensión, o sea, sí sabían que eran el Mesías, pero para ellos era más un Mesías político. O sea, ellos no dimensionaban realmente quién era Jesús. Va a ser hasta después, con su muerte, con su sacrificio. Pero fíjate, mucho tiempo después, los discípulos de los discípulos van a empezar a teologizar quién era Jesús. Bueno, Pablo fue el primero que sentó las bases de eso. Pero los discípulos que anduvieron con él no tenían dimensión de quién era Jesús. Para nosotros hoy es bien fácil decir, sí, Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Ellos no. Porque nosotros tenemos la Biblia y de alguna forma lo hemos leído, pero para ellos no. Para ellos Jesús era como hablar con vos, Gaby. Sí. O sea, era así, era como, no, sí, Gaby. Pero claro, en ellos no estaba aquello de Jesús el Hijo de Dios, ¿verdad? Y eso que Jesús se lo repetía muchas veces, pero quizás ellos no... No habían entendido todavía la identidad y realmente que él era el líder. Exacto, porque comían con él todos los días, porque veían que se enojaba como él, porque veían que tenía necesidades como ellos de tomar agua, de comer, de sueño, de afecto. Que actuaba como humano. Entonces, no lo dimensionaba, exacto. Entonces, pero Jesús sí tenía la concepción de eso y le dice, Pedro, de cierto te digo que me vas a negar. Pero Pedro, no. Bueno, entonces dice el Evangelio de Juan, haciendo un salto, narra la noche en la que Jesús fue entregado y Pedro comete otro impulso y le corta la oreja a uno de los soldados que llegaban a capturar a Jesús. Y viene Jesús, sana la oreja y le dice, Pedro, si yo necesitara ayuda, no te la pediría a ti. Yo le dijera a mi padre que mande ángeles y que legiones de ángeles me defiendan. O sea, así era Pedro, así, impulsivo. Impulsivo. No pensaba lo que hacía. No,
Pedro decía las cosas y después las pensaba. Sí. Entonces, bueno, sucede la captura, se lo llevan a Jesús y viene y Pedro iba siguiendo. Todos los demás discípulos, dice la Biblia, que se fueron. Por lo menos Pedro algo cumplió porque sí estuvo ahí, no como él quería, pero sí estuvo ahí porque si algo podemos destacar de Pedro es que Pedro fue honesto todo el tiempo en las cosas que dijo. Pedro de verdad quería estar con Jesús. El detalle es de que el ser humano no está preparado para eso, porque tenemos impulsos que nos orillan a cumplir o suplir nuestras propias necesidades antes que buscar las necesidades de Dios. Entonces Jesús les decía constantemente, oren y ayunen, les decía, porque venga la prueba, van a poder estar listos para soportarla. ¿Cuál iba a ser la prueba? El tiempo de la captura de Jesús. Pero como te digo, o sea, ellos veían a Jesús como alguien más, o sea, como Jesús, sí, es mi maestro, es lo que sea, es lo que pienso que es mi amigo, mi chero, mi confidente, pero no lo veían como Jesús, el Hijo de Dios. No tenían esa concepción. Incluso, si leemos el libro de Hechos, en el primer discurso de Pedro, Pedro nunca hace alusión a Jesús como el Hijo de Dios, sino que lo presenta como Jesús el que fue crucificado injustamente. Entonces, viene Pedro, sigue a Jesús, se le acerca a la gente, sale el primero y le dice, hey, Pedro, ¿vos andabas con aquellos? Ah, no, yo no sé. ¿Quién sos, casa? A ver, Pues sí, me estás confundiendo, yo pasando iba, ¿verdad? Bueno, se va, ¿verdad? Sale la segunda persona y dice, y ya no solo lo negó, sino que maldijo. O sea, te imaginas vos ahí diciendo, no, y algo, la maldición que te imaginas. Y de ahí uno más que lo reconoce y le dice, es que tenés el acento lo delató, algo que es bien característico, o sea. Y porque convivía con él todos los días. Vale. Era imposible, ¿no? Era de la región de donde Jesús había crecido, entonces es como que un argentino quiera decir yo, no puedes. No puedo, es de natural. Cabal, o el mexicano de órale pues, o algo así, ¿no? Entonces, eso lo delató. Y dice la Biblia que en ese momento cantó el gallo, Pedro hizo memoria de las palabras de Jesús, y fíjate, esto es bien de película, no sé, vamos a tratar de verlo de esta forma. Da. Está Jesús a lo lejos, está Pedro a la distancia, ponete, quizás se había puesto una manta encima para que no lo reconocieran, para andar de incógnito. Negó a Jesús y dice que en ese momento, pese a todo el tumulto de gente que había, porque te puedes imaginar la cantidad de gente que iba detrás de Jesús, castíguenlo, mátenlo, lo que sea, pero Jesús dirige su mirada exactamente donde estaba Pedro, y Pedro en ese momento exactamente lo vuelve a ver a Jesús. Cruzan esas miradas, momento que te va a mantener humilde toda tu vida, y Pedro empezó a llorar amargamente. Sí. Se arrepintió tan profundamente que olvidó todo lo que Jesús le había dicho. Y viene, se siente mal, siente culpa y se aleja. Y regresa al mar de Galilea a empezar a pescar y todo el rollo. Y se olvidó que Jesús le dijo ok, me van a matar, voy a morir, 3 días resucito, regreso. Y ahí los voy a estar esperando. Pero ellos no se acordaron de eso porque estaban decepcionados de que habían traicionado a Jesús. Entonces, fíjate, todos esos impulsos, todos esos arrebatos de Pedro, en su humanidad, nunca lo llevaron a hacer nada bueno. ¿Por qué? Porque en nuestra humanidad, por más que nosotros queramos ser buenos, no podemos. No se nos da. Porque somos malos. Y eso creo que es algo bien importante que al final tenemos que entender, porque sin Cristo al final no podemos avanzar. Claro. Y creemos que quizás los impulsos, cuando ya creemos en Dios y nos volvemos cristianos o al final somos hijos o hijas de Dios, creemos que esos impulsos ya no van a estar y que vamos a actuar diferente, pero al final no se trata de eso, sino que como vos decías, oremos para que el Espíritu del Señor more en nosotros y así detener ese impulso que al final me lleva a hacer cosas que me pueden dar consecuencias que no quiero. Exacto. Con Pedro. Exacto. Y fíjate, tenemos esos arrebatos, tenemos esos impulsos. Somos creyentes, ponele, has hecho un acto de fe, has dicho que Jesús te reconozco como dueño y Señor de mi vida. ¿Por qué sigo haciendo las cosas malas? Porque así somos. Porque somos seres humanos. Porque desde el momento en el que nacemos siendo pecadores. Y alguien puede decir por ahí, no, yo no hago nada malo. Alguien puede decir, por ejemplo,
yo jamás me he puesto una borrachera. Yo, historia real. O alguien puede decir, no, yo jamás he consumido una droga. No, yo nunca he visto pornografía. Cositas así. Y me hago llamar hijo de Dios. No, ajá, o tal vez no sos hijo de Dios, pero vos decís, yo soy buena gente. Ok, va, chivo. Pero en algún momento has deseado que alguien se muera. O has respondido a tu papá quizás como no debías. Exacto, o heriste los sentimientos de alguien. Quizás estabas en el día muy estresado, muy cansado, alguien te dijo algo y ya, que fregada. Fuiste reparo y respondiste impulsivo. Te fue mal en el tráfico y te desquitaste con la primera persona que se topó. Y vos me puedes decir, ¿y eso es malo? Claro que es malo, porque tan pecador es alguien que bebe como alguien que tiene orgullo, envidia, rencor. Miente. Alguien que no ha perdonado, que no ha sanado su corazón. Que no ha amado a los demás como Dios nos ha amado a nosotros. Exacto, entonces, todo eso te lleva a cometer impulsos. Como lo que te dije, venís de un tráfico bien pesado, San Salvador todos los días, en la noche y en la mañana, y a cualquier hora, San Salvador siendo San Salvador. Y te desquitaste con alguien, eso fue un impulso, fue un arrebato, producto de que el mal está en nosotros. Entonces, ¿cuál es la clave en eso? Bueno, más adelante, nuevamente en el Evangelio de Juan, hay una conversación o una caminata. Jesús le hace exactamente el mismo milagro que le hizo a Pedro la primera vez que lo conoció. Le hace la pesca milagrosa 2 veces. Entonces viene Pedro y ahí reconoce a Jesús porque hace exactamente lo mismo. O sea, si uno lee la primera vez que Jesús llama a Pedro y lee esta de la pesca milagrosa después de Jesús resucitado, es exactamente lo mismo. O sea, exactamente lo mismo, de la misma forma. Y las 2 veces que Pedro se queda, ¿quién sos? Y después cae, es Jesús. Y ni siquiera esperó llegar a la orilla, sino que se tiró, está todo empapado, te imaginas ahí, del agua salada. Llega y habla con Jesús y Jesús ya le tenía pescado con pan. Bueno, si querés conocer más de la historia, de esa historia, hay una serie completa en el podcast Subiendo de Nivel de Auditorio Cristiano, donde el pastor Germán Castro lo desarrolla súper bien en una serie de prédicas. Escúchalo. Disponible en Google Podcast y Spotify. Recomendadísimo. Solo aquí mismo, solo ahí en tus podcasts. Subiendo de Nivel. Y ahí te va a aparecer. Y ahí tienen una conversación. Jesús jamás le recriminó a Pedro. Jesús no le dijo, Pedro, que sí que son un falso, dijiste que ibas a estar ahí y me negaste, men, qué mala onda sos. No, o sea, Jesús jamás le reclamó. Jesús solo le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, tú sabes que te amo. 3 veces le hace la misma pregunta a Pedro. 3 veces Pedro contesta. Y la última vez, quizás ya tiene un poco de concepción de quién es Jesús, porque ya no responde impulsivamente, sino que le dice, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Eso me hace pensar en que quizás Pedro se acordó de cuando le dijo, me vas a negar, y él, no, ¿cómo vas a creer? No sé qué. Que yo te voy a negar si te amo. Exacto, entonces quizás Pedro reflexionó y dijo, si fue capaz de predecir que me iba a negar antes de que el gallo cantara, ¿qué más le puedo decir si él lo sabe todo? Señor, tú sabes que yo te amo. Y viene y ocurre la reconciliación y le encomienda la gran misión que Pedro va a desarrollar. Y en el libro de Hechos, cuando Jesús ha subido a los cielos y ellos están reunidos en el Pentecostés, viene el Espíritu, los visita y Pedro tiene un impulso nuevo. Pero fíjate, este impulso ya no es de Pedro, que el Pedro el humano, aquel el del incondicional, que no pensaba triunfar y hacer las cosas, sino que este es un impulso del Pedro que ya tuvo un encuentro con Jesús, que Jesús trabajó en su vida y que ahora es un impulso guiado por el Espíritu, porque el Espíritu había venido sobre él. Se para y empieza a echarse un speech. Ahí está, con el 42 versículos de la primera prédica de la historia de Pedro. Y más de 3,000 personas creyeron ese día por el mensaje de Pedro. ¿Qué diferencia cuando tenés una relación con Jesús? Porque no es solo conocerlo. En el libro de Job dice, de oídas te había escuchado, pero después de que pasó todo el proceso, los 42 capítulos de Job son bien intensos, viene y al final de ese libro, Job termina diciendo, ahora mis ojos te han visto y te conozco. A Pedro le tuvo que pasar exactamente igual, con la diferencia que Pedro sí caminó con Jesús, sí estuvo con él, pero no había tenido un encuentro con él. O sea, vos podés venir a la iglesia, vos podés asistir a una iglesia, tus papás pueden ser cristianos y nunca haber tenido un encuentro con Jesús.
Es correcto. Y al final es que no se trata de los años, no se trata del entorno, todo eso influye, eso es correcto. Pero al final no tengo una relación personal con Jesús, con el Señor, y eso solo lo logro en oración, estando con Él, pidiendo dirección, meditando en su palabra. Y al final esos impulsos ya no se vuelven como algo negativo, sino que como Pedro, algo que yo puedo usar para bien de Dios. Entonces al final para alcanzar a otras personas, para bendecir a otros, para que en cambio de darle un pitazo en el carro, digamos, bendecir a la persona. Recordarle a su mamá. Correcto, eso no se debe hacer. Entonces ese impulso negativo puede pasar a algo positivo y decir, quizás el Señor quiere que vaya más despacio, me está frenando de algo. Pensar, meditar en las cosas y no actuar. Mira, Gaby, algo tan simple como Sí, se dé el paso. correcto. Tal vez la otra persona va a una emergencia, lleva prisa, va tarde a su trabajo, dale el paso, pase, ¿verdad? Pero no irónicamente, sino genuinamente, decir, que pase. Sí. No, y cabal, y como vos decís, esos impulsos se pueden convertir en algo bueno y al final pues es para la obra de Él. O sea, ya al final nosotros solo somos instrumentos y dejamos esa humanidad en nosotros. Obviamente siempre vamos a estar así, nunca vamos a llegar a la estatura perfecta de Dios, pero todos los días podemos ir transformando esos impulsos en algo súper positivo. Fíjate, Filipenses habla, el libro de Filipenses en el primer capítulo, Pablo dice que nosotros estamos siendo perfeccionados para el día de Cristo. ¿Qué significa? Todos los días que vos vivas en esta tierra, vas a seguir teniendo impulsos negativos. Vas a querer seguir haciendo aquellas cosas que sabes que no están correctas. Vas a querer satisfacer tus propias necesidades antes que las de Dios. Pero Dios está trabajando en vos. Y la diferencia va a ser que antes de dejarte ir, vas a frenarte y vas a decir, ok, esto lo tengo o no lo tengo que hacer. Ya te frenas y ya lo pensás, porque aparte está el Espíritu con vos, que el Espíritu es quien nos hace ver las cosas que hacemos bien o las cosas que hacemos mal, y es el que te frena y de una forma u otra te avisa, hey, no hagas eso, hey, no digas eso, pensarlo, si lo vas a decir, pensarlo. Mi amigo que me impulsó a hacer eso de declarármele a esta chera, no me dijo que lo pensara. O sea, él era como, dale, hacerlo, ¿verdad? Dale, no, hombre, ya te va a decir que sí. Lo chistoso es que también se le declaró a la chera que le gustaba. ¿Qué pasó con él? Tampoco le hizo caso, pues, porque no era el tipo de ella no era él. Sí. Entonces, a los dos nos fue mal. Pero a ninguno de los dos se paró a reflexionar si lo que íbamos a hacer iba... Al final, mira, no era algo tan de vida o muerte. Sí. Pero hay decisiones o hay momentos en la vida que los impulsos son de vida o de muerte. Ese impulso de ir a esa fiesta, donde sé que no va a haber nada correcto, me puede llevar a la vida o a la muerte. Por querer estar con mis amigos. Por querer ser cool, por querer encajar con los demás. O sí, es tremendo. Exacto. Esa chera o ese chero con el que yo voy a decir, ok, me gusta, voy a ser su pareja, lo que sea, es una decisión trascendental en la vida. Sí, lo es. A veces vienen por esos arrebatos, embarazos que no son planificados y que después te cargan el resto de tu vida, no porque el niño o el bebé que vaya a nacer te vaya a cargar, sino porque muchos procesos en tu vida se pueden ver truncados o se pueden volver más difíciles de concluir por no esperar el tiempo correcto. Sí. Y obviamente, ¿verdad? Los hijos siempre son una bendición, pero esos impulsos deben ser en los momentos cortos. Exacto. Es así. Entonces, hay muchas cosas en la vida, muchos impulsos de la vida que tal vez no van a ser de vida o de muerte, y otros que sí van a ser de vida o de muerte. Pero la diferencia o la clave cuando decidís, ok, Jesús maneja mi vida, chivo, Jesús maneja tu vida. Jesús es ese buen amigo que te, hey viejito, pensalo. Mira, eso te vas a hacer papá. Yo creo que no. Pero... O mira, no es tan seguro que vayas a esta fiesta porque a lo mejor quizás no vas a ver cómo regresar. Mira, tus amigos pueden andar algo... La gente dice el presentimiento. Uy, esa Siempre, corazonada. ajá. No dice que... Mira, en el cristianismo es el espíritu. Claramente, es el espíritu de Dios que te dice no. Y así, no. Y vos sabes Te lo no. advierto. Pero a veces Dios es como ese papá, ¿va? De que
te vas a caer, pero vos ahí como, "Bueno, ya estoy grande y Como Pedro, no, yo nunca te voy a negar. Bueno, entonces, pero Dios es ese papá, te vas a caer, pero Dios no es impositivo, o sea, Dios no te va a apretar las piernas para que no vayas. Nah. Él va a dejar que vayas, Él va a dejar que te dejen los dientes, que te equivoques, pero no te va a recriminar nunca nada, porque el que recrimina y el que acusa es otro, es el enemigo, es Satanás. Él sí, Dios no. Dios te recibe, sabe que te equivocaste, pero te perdona y te da una nueva oportunidad para que reflexiones y digas, la regué, perdón Señor, no vuelve a pasar, Sí. voy a empezar a trabajar para que esto sea diferente en mi vida. Esa es la diferencia. Tus amigos, cuando los fallas, te lo van a recriminar, te lo van a echar en cara, te van a decir, no, hasta vos dijiste que ibas a hacer esto y no lo hiciste, mal amigo. Ese es el humano. Dios no es el humano. Pero a veces nosotros creemos que Dios es un viejito barbudo que está ahí arriba en su trono, va así con, te equivocaste y flate. Por todo me va a castigar. Exacto. Que eso no es así. O sea, Dios lo único que quiere es recibirte. Quiere que cambies su vida y no porque quiere que vivas una vida aburrida, sino que porque las cosas en el reino de Dios funcionan al revés. O sea, el reino de Dios no es como el reino humano, el reino de Dios es diferente. Entonces, recapitulando, ¿verdad? Los arrebatos y los impulsos guiados por Dios te van a llevar a cosas buenas. Pedro, predicando, convirtiéndose a 3,000 personas. Los impulsos no guiados por Dios te llevan a equivocarte y a sentirte arrepentido. Pedro, negando a Jesús, llorando amargamente, volviendo a lo que era antes de conocer a Jesús, un pescador. No está mal que Pedro sea pescador, pero es que el propósito de Dios para Pedro era mayor. O sea, Pedro estaba para cosas grandes. Pedro ya no estaba para estar pescando en Galilea. Pedro estaba para ir y conquistar en el sentido del evangelio, ¿no? Quiero. Sino que Pedro estaba para ir y conquistar a más personas para Cristo. Ese era el legado de Pedro. Y mira qué grande es que la Biblia habla de Pedro. Se habla de Pedro, se habla de Juan, se habla de Pablo, se habla de Santiago, se habla de Judas, el hermano de Jesús. Esos son los personajes bíblicos. Los otros discípulos no es que no hicieran cosas grandes, las tuvieron que haber hecho, pero no quedaron registradas. Porque el propósito de Pedro era mayor, era trascender, era llegar a hacer lo que Dios tenía planeado o lo que Jesús sabía que Pedro podía llegar a hacer. No pescador. Ahora, a ti que me estás escuchando, yo no sé cuál es tu situación actual, pero te puedo decir que en Dios tenés un propósito mayor a tu situación actual. O sea, estás destinado para hacer cosas más grandes. Quien no quiere que las hagas es el enemigo. Quien te va a poner trabas es él o uno mismo. Porque a veces no necesitas que el diablo entre a atacar a Jonathan y al presidente de los Estados Unidos. Obviamente va a querer atacar al presidente de Estados Unidos porque tiene más influencia. Y Jonathan no hace nada, ¿verdad? A veces uno mismo se vuelve su propia piedra de tropiezo. Pero Dios te tiene pensado para cosas mayores. ¿Vas a dejar que un impulso te aleje de todo eso? Solo porque está de moda hacer alguna cosa. Solo porque el chico o la chica es muy linda o muy lindo. Solo porque eso es lo que querés hacer. Es como para detenerte a pensar, pero quizás va a ser aburrido ser cristiano. No es para nada aburrido ser cristiano. Ser cristiano, hay una canción de Abel Zavala con la que me gusta mucho, que se llama Te Pertenezco. Y él en una estrofa dice, mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que siempre soñé. Es que eso es así. O sea, cuando estás guiado por Dios, por los impulsos que Dios quiere para tu vida, se vuelve una aventura diaria. Y es yuca porque tenés que negarte a cosas que querés, porque tenés que alejarte de personas que quizás que te caen muy bien o que te agradan. A veces tu propia familia te va a dar la espalda, pero el propósito es mayor. Y así como con Job, Dios se encarga de proveerte lo necesario, y a veces hasta más de lo necesario. Y lo necesario no es dinero, no es riqueza nunca. Posesiones, materiales, no. Lo necesario es con solo... Hay gente que dice, yo nunca me enfermo, gloria a Dios. Esa es la bendición de Dios para tu vida. ¿Sabes cuánta plata te ahorras por no enfermarte? Un montón. Entonces, Sí. es de pensar, si voy a dejar que ese impulso o ese arrebato me aleje del propósito de Dios, o si ese impulso o ese arrebato guiado por Dios me va a catapultar a ser mejor. Wow.
Wow, qué reflexión más idónea. Y yo pienso que nosotros que estamos jóvenes tenemos que atesorar esas palabras en nuestros corazones, porque es en esta etapa donde creo que estamos más expuestos a ese tipo de impulsos que nos puede llevar a pues, marcar nuestra vida de gran manera. O sea, en relaciones, amistades, familia, decisiones, carreras. Y oro al Señor para que podamos siempre tomar mejores decisiones. ¡Wow! Que el Espíritu de Dios nos guía. Con esto hemos llegado a la mitad de temporada de este podcast. Realmente en la primera mitad de los primeros 5 capítulos buscamos tocar las temáticas que se tocan en Hacedores. Quizás probablemente cuando escuches este podcast, estas temáticas ya pasaron. Pero las próximas que se vienen están buenísimas. No se las pierdan. Porque de plano nos van a seguir retando y son cosas muy sencillas como sencillas y trascendentales. Por ejemplo, quiero o no quiero tener hijos. Lo que estoy viendo, el cine, la televisión, ¿me está cercano o me está alejando de Dios? El sí, pero no es que sí quiero. Sí, Ese sí, estoy ansioso de que se haga. De aquellas cosas que sí, pero no. pero no. Ajá. Entonces, se viene una segunda mitad de temporada muy buena en Tocados. No, y eso es lo importante, que podamos nosotros sentirnos aquí en comodidad y que estamos platicando de cosas que nos pasan y que podamos crecer juntos, en comunidad, en alegría y también pues, en amor. Así. Así que sí. Ay, que me encanta. Y también estamos a mitad de temporada. Recuerdo que hace unos episodios mencionaba que íbamos a tener participación femenina, así que yo creo que ya va siendo tiempo de que vayamos teniendo más participación femenina en los próximos episodios, así que continúen escuchándonos y también les motivamos un montón a que se reúnan donde ustedes puedan, con gente de su edad, también gente, pues al final lo importante es estar en comunión y chévere, me encanta esto de los... Y si no tenés un lugar donde congregarte, venite a Auditorio Cristiano. Siempre supimos Viernes a las 7 de la noche. Hay siempre sos palabras. bienvenida, correcto. Hay comida, hay Buenos palabras, amigos. hay amigos, hay alabanza. Y te vamos a buscar que te sientas cómodo con nosotros. Si ya tenés una iglesia, dale, seguí ahí. Involucrate, buscar que ese impulso sea de involucrarte y decir, hey, Poder mejoremos servir. esto, exacto. Y dale, ¿verdad? Seguí adelante. Y bueno, nosotros vamos a seguir aquí con más podcast para el corazón. Así es. Me encanta. Bueno, esto ha sido entonces el episodio número 5. Vamos a continuar con muchísimas otros temas que nos van a retar y también que nos van a llenar un montón. En los próximos ya no voy a estar como invitado. Ya vuelvo a mi rol de Volvemos a Robbie quizás. Sí, esto es necesario. de entrevistador. Sí. De programa así, de eso, de la noticia. La entrevista de hoy. Solo piensen muy servida y enfrente. Sí, bueno, vamos a cambiar roles de repente. Pero sí, gracias Jonathan también por esta enseñanza súper importante. Creo que es algo súper práctico y que podemos poner todos los días nosotros esto. Que tus impulsos te Correcto. acerquen a Dios. No Sí. crees. Así es. Es Bueno, todo. muchísimas gracias. Gracias. Chao, chao. Bendiciones. Chao. Te esperamos en el próximo episodio, uno nuevo cada semana. Puedes ser parte de las reuniones de hacedores todos los viernes a las 7 de la noche en Auditorio Cristiano. Será un gusto verte.